Cuando miramos la trayectoria de personas influyentes y exitosas como Carl Jung, Sigmund Freud, Albert Einstein, Nelson Mandela y tantas otras figuras históricas, es común que nos invada una sensación de insuficiencia. Sus vidas parecen repletas de grandes hazañas, conquistas y un propósito incuestionable, mientras que las nuestras, por momentos, pueden parecer pequeñas y desprovistas de impacto. Sin embargo, lo que a menudo olvidamos es que el significado de una vida no se define solo por grandes realizaciones o fama mundial, sino por las pequeñas acciones diarias, por las batallas internas que cada uno enfrenta y por la búsqueda constante de autoconocimiento y crecimiento personal. Así como ellos, nosotros también somos capaces de recorrer un camino de significado, solo que el nuestro es único, moldeado por las sombras que integramos, por las fallas que superamos y por los momentos en que, a pesar del miedo, elegimos actuar. En varias de sus obras, Carl Jung abordó la búsqueda de significado y autoconocimiento. De acuerdo con Jung, el propósito de la vida no está relacionado con lo que conquistas, sino con quién eres y cómo actúas. Para Jung, el ser humano puede ser descrito en su totalidad por la psique, que abarca tanto los aspectos conscientes como los inconscientes. En el centro de nuestra conciencia, que incluye todo lo que sabemos y reconocemos, está el ego. Pero hay mucho más allá del ego que no reconocemos. En el corazón de nuestro inconsciente, que representa todo lo que está oculto para nosotros, se encuentra nuestra sombra o nuestro lado sombrío. Jung afirmaba que en el inconsciente está la llave para descubrir nuestro propósito de vida, porque el propósito de tu vida no es algo objetivo o universal, es algo único y específico para ti. Jung fue un psiquiatra y psicoanalista suizo que fundó su propia escuela de psicología, conocida como psicología analítica. Su filosofía es frecuentemente llamada filosofía junguiana. Él publicó varias obras importantes, entre ellas La psicología del inconsciente, El hombre y sus símbolos, Los arquetipos y el inconsciente colectivo, El hombre moderno en busca de un alma, La psicología de la transferencia, Recuerdos, sueños, pensamientos y las relaciones entre el yo y el inconsciente. En este video vamos a explorar los pasos que necesitas seguir para que tu lado sombrío revele el propósito de tu vida según la filosofía de Jung. Jung decía: tus visiones se volverán claras solo cuando puedas mirar en tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Cada persona tiene un significado y un propósito de vida únicos, de acuerdo con quién es y lo que desea. Por lo tanto, necesitas conocerte de verdad antes de intentar entender el propósito de tu vida. Muchas personas creen que se conocen bien. Puedes pensar que estás familiarizado con tus características, puntos fuertes, debilidades y deseos, y por eso puedes sentirte tentado a sumergirte directo en la búsqueda de tu propósito. Sin embargo, para realmente conocerse, es preciso pasar por lo que Jung llamaba autorrealización. Cada ser humano está formado tanto por partes conscientes como inconscientes. Los aspectos de nosotros mismos que conocemos y aquellos de los que no tenemos conciencia. La sombra o lado sombrío es la parte oculta de nuestro inconsciente que alberga deseos, emociones y características reprimidas. Por ejemplo, tu sombra puede contener sentimientos de pereza, envidia o rabia, así como hobbies o intereses de los cuales te avergüenzas o crees que ya deberías haber superado. Como la sombra reside en el inconsciente, generalmente no tenemos conciencia
de lo que hay en ella. Estos rasgos fueron reprimidos e ignorados por tanto tiempo que ya no surgen en nuestros pensamientos. En vez de eso, tendemos a identificarnos en exceso con nuestra persona, el papel que desempeñamos inconscientemente para ser aceptados o admirados por los otros. Esta persona actúa como una máscara que usamos al interactuar con el mundo, y podemos tener varias máscaras para diferentes situaciones. Reconectarse con tu sombra exige un esfuerzo genuino. Realizar lo que Jung llamaba trabajo de la sombra, es decir, conocer tu lado sombrío, involucra hacer pausas regulares para reflexionar sobre tu comportamiento, pensamientos y sentimientos en la vida cotidiana. Esto puede hacerse a través de la escritura, en diarios o de la meditación. Pregúntate a ti mismo: ¿por qué actué de la manera que actué? ¿Eso se sintió auténtico? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cuál fue mi primer instinto en una determinada situación? ¿Cómo me sentiría si los papeles fueran invertidos? Es como si estuvieras interrogándote a ti mismo de la misma forma que harías con otra persona. Jung resaltaba que conocer tu sombra no significa identificarse con ella. No necesitas definirte por las características que generalmente escondes. Por ejemplo, si tu sombra alberga la rabia, no es necesario verte como una persona colérica. En vez de eso, basta reconocer y aceptar la existencia de esos trazos, entender que forman parte de ti, pero no te definen por completo. Otra forma en que los trazos ocultos de tu sombra suelen manifestarse es a través del juicio a los otros. Las características o comportamientos que desprecias en los demás son frecuentemente aquellos que temes en ti mismo. Esto se llama proyección. Por lo tanto, siempre que te descubras irritado o con rabia por el comportamiento de alguien, haz una pausa y pregunta: ¿yo ya he presentado esta tendencia? Si no, ¿por qué? ¿Será que este es un trazo de mi propia sombra? De acuerdo con Jung, aquellos que juzgan duramente el egoísmo muchas veces reprimen sus propios pensamientos egoístas, y aquellos intolerantes con la impaciencia de los otros pueden estar luchando contra sus propias tendencias impacientes. Tomar un tiempo todos los días para sentarse, tal vez escribir en un diario y hacerse estas preguntas instigadoras, es el comienzo para traer el inconsciente a la conciencia, conociéndose de verdad. Crear el hábito de explorar tu sombra es esencial para aproximarse continuamente a una vida significativa. En las palabras de Jung, yo no aspiro a ser un hombre bueno, aspiro a ser un hombre completo. Ahora que has descubierto más sobre tu inconsciente y tal vez sobre algunos trazos sombríos menos deseables, puedes estar preguntándote cómo esto puede ayudarte a mejorar tu vida. En realidad, puede que te sientas incluso peor después de esta autorrealización, pues no podrás seguir ignorando todos tus lados malos. Jung reconocía que descubrir quién eres realmente es un proceso extremadamente doloroso y aterrador. Muchas personas creen que reprimir las partes malas de sí mismas, jamás mostrándolas, es una manera eficaz de librarse de ellas por completo. Al final, aquellos que consiguen contener su rabia no son las personas más gentiles, y los que superan su pereza no son los más productivos. Bueno, sí, pero también no. Aunque sea bueno querer ser mejor, ignorar tus trazos no hará que desaparezcan. Reprimir las características sombrías generalmente les da más poder. Se quedan latentes dentro de ti, y cuando estás cansado, estresado o al límite, de repente explotan. Las personas que no reconocen su rabia son justamente las que tienen explosiones aterradoras de vez en cuando. Aquellos que ignoran su pereza acaban sufriendo agotamiento. Ignorar algo
no hace que pensar en tus emociones de forma más profunda, en vez de rotularlas como buenas o malas, mejorarás enormemente tu vida y tu bienestar. La envidia puede ser un motivador. La pereza puede proporcionarte el descanso que necesitas. La impaciencia puede volverte más activo si el contexto es adecuado. En otras palabras, necesitas encontrar maneras de integrar todo lo que descubras en tu sombra a tu personalidad, en vez de ignorarlo. Tu sombra no está aquí para castigarte, sino para enseñarte. Estos trazos reprimidos llegaron para quedarse, y solo cuando aceptas y abrazas tus cualidades sombrías es que puedes, de hecho, mejorarte a ti mismo. El autoconocimiento y la capacidad de usar todos los lados de ti mismo son lo que necesitas para descubrir el propósito de tu vida. Una vez que tu sombra esté integrada, te vuelves más tú mismo. Estarás más equilibrado, armonioso y auténtico. Cuando sepas cómo utilizar tu sombra, habrás descubierto quién eres realmente, y con eso será mucho más fácil entender lo que realmente quieres y necesitas de la vida. La automejora es otra forma de trabajo con la sombra que nunca termina. Siempre hay algo que mejorar. Cuando continúas perfeccionándote, estás añadiendo significado a tu vida. Según Jung, eres lo que haces, no lo que dices que hará. Cuando sabes quién eres, cómo puedes lidiar mejor con tus trazos sombríos y en qué crees, necesitas demostrarlo. El propósito de la vida no puede ser encontrado solo en pensamientos, sino en la práctica. Jung creía que la autorrealización necesitaba ser mostrada por lo que haces y no por lo que dices. Al final, solo puedes decir que eres de determinada forma y que deseas ciertas cosas si actúas de esa manera. Esto significa que no debes vivir tu vida de manera reactiva, no solo reaccionando a lo que sucede, sino también iniciando algo en tu vida. En vez de esperar que las personas se aproximen a ti, ve tras ellas y haz amigos. En vez de esperar por una promoción, crea un plan y persíguelo. Y en vez de esperar que tu vida gane el significado que deseas, vuelve tu vida significativa con tus acciones. Actualmente, la mayoría de nosotros vive de forma reactiva, incluso aquellos que buscan activamente explorar su sombra y mejorarse a sí mismos. Trabajar en uno mismo es un gran primer paso, claro, pero no es suficiente para empezar a actuar en otras áreas de la vida. En realidad, después de hacer el trabajo con la sombra, uno puede pensar que ahora puede relajarse, pero quedarse parado en la vida es lo que te encadena a la falta de significado. Pero, ¿cómo empezar a vivir activamente? Simple, desafiándote. Después de dar los pasos para explorar continuamente tu sombra y mejorarte con base en lo que descubriste, también debes seguir dando algunos pasos extra. Pregúntate con frecuencia: ¿en qué creo? ¿Qué creencias espirituales o religiosas tengo? ¿Qué principios morales? ¿Qué valores? ¿Cómo actúo diariamente? ¿Qué quiero hacer este año y en los próximos 5? ¿Cómo quiero contribuir al mundo? ¿Qué espero de los otros? Puedes escribir sobre estas preguntas o meditarlas. Las respuestas son pistas claras sobre qué tipo de acciones debes tomar. Puedes, por ejemplo, querer convertirte en un autor publicado. Muchas personas quieren, pero muchas de ellas no toman acciones para alcanzar ese objetivo. Esperan la inspiración, un momento más tranquilo, y eventualmente creen que el libro se escribirá solo. Todavía viven de manera reactiva. Creen que cuando el momento adecuado llegue, el libro fluirá. Pero no es así. Lo que alguien que realmente desea ser autor necesita es cambiar. Un aspirante autor que toma acciones escribe con frecuencia de forma programada, independientemente de estar inspirado
o no. Cuando se bloquea, busca activamente consejos o ejercicios para seguir adelante. Termina una historia, incluso si no es por motivación, sino por disciplina. Y después de eso, entra proactivamente en contacto con personas de la industria editorial. Está claro que muchos no encuentran significado en metas de carrera. En vez de eso, sus ideas personales sobre la vida pueden ser más abstractas. Puedes querer influir positivamente en las nuevas generaciones. Por ejemplo, eso puede hacerse de varias maneras, siendo padre, profesor, creando una ONG, trabajando como consejero juvenil o político. Cabe a ti decidir de qué manera deseas alcanzar ese objetivo y qué acciones son necesarias. Siempre que te hagas preguntas sobre tus valores y creencias, necesitarás decidir cómo puedes trabajar en favor de ellos y qué acciones debes tomar. Es posible sobrevivir viviendo de manera reactiva, pero no es posible encontrar significado en una vida reactiva. El significado exige acción. Jung dijo una vez: ¿dónde está tu miedo? Allí está tu tarea. Una de las principales razones por las cuales las personas viven de manera reactiva no es solo la pereza, y muchas veces ni siquiera la falta de motivación. La mayoría de las veces, la evitación de la acción resulta del miedo. Actuar requiere riesgo, y eso puede ser aterrador. Cuando tienes una idea para un libro, necesitas correr el riesgo de decepcionarte con tu propia escritura para ponerla en el papel. Una vez que el libro está escrito, necesitas estar preparado para muchos rechazos. Si quieres publicarlo, toda acción que puedes tomar puede resultar en algo negativo. Necesitas coraje para ser activo. El coraje no surge de la ausencia de miedo. El miedo no debe ser evitado. Si lo ignoras, retornará a tu sombra y controlará tu vida aún más. En vez de eso, debe ser reconocido. Cuando te veas ante una acción que necesita ser tomada, pero te sientes incapaz, pregúntate qué puede salir mal y cómo podrías lidiar con eso. El miedo muchas veces puede ser controlado por la preparación, pero no confundas preparación con ruminación o ansiedad. Concéntrate solo en escenarios probables, no en posibilidades descabelladas. Si deseas publicar un libro, prepárate para ser rechazado por varios agentes, pero también prepárate para encontrar uno o para publicarlo por cuenta propia. No pierdas tiempo imaginando rechazos infinitos o que alguien robe tu idea. Esos pensamientos son improbables e inútiles. Al analizar tu miedo y lidiar con él mediante la preparación, ya habrás vencido gran parte de él. El sentimiento de miedo tal vez nunca desaparezca por completo, pero cuando hagas lo que puedas para minimizarlo, solo quedará una cosa: sumergirse de cabeza. El coraje exige que enfrentes tus miedos en vez de intentar librarte de ellos. Nadie que hizo algo significativo en la vida lo consiguió evitando lo que lo asustaba. Como dijo Jung, ¿dónde está tu miedo? Allí está tu próxima tarea. Cuando descubres a qué le temes, también descubres qué es lo que probablemente le dará más sentido a tu vida. En nuestra última cita de Jung, él dice: incluso una vida feliz no puede existir sin una medida de oscuridad, y la palabra feliz perdería su significado si no fuera equilibrada por la tristeza. Pensemos en: te conoces, estás siempre mejorando, estás tomando acciones y asumiendo riesgos. ¿Es esa la receta para una vida perfecta? No, nadie tiene una vida perfecta. En realidad, las personas más influyentes del mundo generalmente son aquellas que pasaron por más dificultades. Y eso sucede porque son las que más riesgos asumen. No se dejan abatir por las situaciones malas y continúan luchando sin importar lo que pase. Aceptar
las cosas malas y decepcionantes de la vida, es esencial para encontrar significado y propósito. En realidad, el significado depende de eso. Una vida que consista solo en triunfos y alegrías no es una vida significativa, porque la alegría solo es impactante cuando también conoces la tristeza. No se puede vencer sin que la derrota sea una posibilidad. No puede haber luz sin oscuridad. Esto significa que siempre que algo malo suceda, necesitas recontextualizarlo. Las dificultades son una suerte y los errores son oportunidades de crecimiento. Siempre que algo sucede, tu reacción ante ello te enseña algo nuevo sobre ti. Las cosas malas, entonces, son esenciales para tu autodescubrimiento y son útiles también cuando se trata de conocer tu sombra. Nadie descubre que necesita ser más pragmático a menos que haya fallado en serlo en algún momento. Y nadie descubre que es resiliente y fuerte a menos que algo en su vida lo haya exigido. Digamos que tu novela sea rechazada por todas las editoriales o que dejaste un empleo estable para volver a estudiar y terminaste fracasando. Claro, ahora tienes más contexto para apreciar las cosas buenas que vengan. Aprendiste algo, pero eso le da más significado a tu vida. El significado de la vida, según Jung, no está en alcanzar los objetivos que estableciste, está en la toma de acción y en el autodescubrimiento. Con esto, él quiere decir que tu vida no se vuelve significativa porque te volviste un autor publicado o un político exitoso. Adquiere significado por lo que hiciste para llegar allí. E incluso aquellos que no llegan, ahora saben que son el tipo de persona que toma acciones. Son únicos e innegablemente ellos mismos. Y eso por sí solo es la parte más significativa. Añadir significado a tu vida nunca termina. Necesitas continuar descubriéndote a ti mismo, tus objetivos y tomar acciones. Continuarás experimentando cosas buenas y malas, y eso es lo que hace tu vida tan especial, tan tu combinación única de decepciones y alegrías, tus acciones e intentos y tu determinación. Siéntete siempre orgulloso de lo que intentaste. De ahí viene el propósito. Y por fin, valora todo lo que hay de bueno en tu vida. No importa cuánto hayas conquistado, por pequeño que sea, enorgullécete de ello. Cualquier cosa que salga bien, agradécelo. Y pase lo que pase, sabe que tu vida tiene un propósito mientras seas la mejor versión de ti mismo.